Chicos, chicas, bienvenidos. Bienvenidas a este espacio. Nuevamente, aquí estamos. Tercer arranque. Como siempre, suena aquí, suena allá, así que, pero ya, creo haberlo arreglado. Estimo yo. Así que estamos aquí. Rec, grabando, así que nos vamos. Estas cosas de la tecnología son así. Así que, pero bien. Nada, acá estamos. Nuevo set de luz, una lucecita por ahí nueva, nuevo encuadre. Acá va tomando forma el estudio, así que estamos súper bien. Miro la camarita, va enfocando, así que estamos ok. Como siempre, empezar agradecido, por supuesto, de sus comentarios, de sus likes, de los comentarios internos por WhatsApp, de sus comentarios internos por Instagram. Feliz de comentar, de debatir, de escuchar sus ideas, de las cosas que me cuentan. Agradecidísimo, agradecidísimo. El YouTube va funcionando. Son como los mismos números, pero los números que son los mismos, valga la repugnancia, van mucho más rápido. Entonces eso quiere decir que estamos bien. Así que muy contento, de verdad, agradecido. No me lo esperaba. TikTok funciona solo. Esa cuestión arrancó y ahí va. Gente me sigue, likes, ta. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tu contenido. Súper. Yo feliz. Así que, bien. Así que bueno, aquí estamos, un día más en la sala. Así que toda esta semana ha sido así, todo este fin de semana fue así como de ordenar, de organizar, de mirar, de mi pizarra, reordenarla y reorganizarla debido a la iluminación que ocurrió en el último capítulo, en el cual me di cuenta y entendí que todo estaba conectado y fue un golpe buenísimo para el libro, fue un golpe buenísimo para mis ideas, porque todos se han ido conectando y he entendido muchísimo más la esencia de Le Domestique. Así que feliz, hice mi pizarra, hice un diagrama y todo, cualquier cosa que va en la locura de mi cabeza, así que toma mucha forma y me gusta porque ha sido producto del tema de hoy, justamente. El tema de hoy es hablemos de explorar, hablemos de investigar. Todo esto que ha acontecido en las últimas semanas, desde el lunes pasado que publiqué el blog, domingo en la noche en realidad, ha sido un solo descubrir, enterarme, realizar golpes de iluminación que le llamo yo, y ha sido súper entretenido, ha sido iluminador, como ya lo dije, y ha sido un conectar, así como las cosas toman forma, es maravilloso. Y me di cuenta que este tema yo ya lo tenía anotado y lo tengo muy visto, el tema de explorar. Lo he hablado en los otros podcasts, en los podcasts antiguos, hemos hablado del tema de explorar, de investigar. Iba conectado en algún momento con otros titulares, con otras ideas, porque claro, yo antiguamente los podcasts los hacía en una idea y daba la bajada a curiosidad en mí, en ti, no sé, entonces claro, era un tema, era muchísimo más amplio. Entonces, pero ahora estoy conectando los puntos uno por uno. Ya hablamos de la gratitud, hablamos de los tiempos del amor, de las conexiones del amor, que todo está conectado. Y hoy, el tema de hoy de explorar tiene mucho que ver, por supuesto, está hiperconectado, porque la exploración no es la exploración del safari, con el rifle. Bueno, sí, también. Toda la exploración. Yo lo enfoco en Leo Domestic más en la autoexploración. Lo que pasa es que poner el titular autoexploración suena a masturbación. A tocación. Y no, y sí, tiene que ver, porque es una cosa importante en la vida de nosotros como seres humanos, pero mi idea principal no va por ahí. Tiene que ver, pero no tiene que ver al mismo tiempo. La exploración es un punto súper importante para crecer porque nos ayuda a entendernos. Pero la exploración tiene un punto que es el paso de 0 a 1, es el paso de arrancar.
Y ese paso es sumamente complicado, porque viene, más allá de dar el paso a la exploración, es cómo arrancamos. Y no es el primer paso, es desde el paso cero. ¿Se entiende? Hace mucho tiempo había leído yo un artículo de un señor muy antiguo. Su hijo es un sociólogo, ta, ta, ta. No me quiero expandir mucho en eso para no meterme en los temas históricos y bibliográficos, pero el tipo habla de que, según su punto de vista, y yo lo comparto, el paso más difícil para cualquier cosa, sobre todo la exploración, en el aventurarse, en aventurarse a investigar, a explorar, no es dar el primer paso, es el paso cero. Es cuando estás en el momento estático. Ese es el paso más crítico. Porque ya cuando tú lo das es porque ya te decidiste. Y voy. Pero el paso, estando en el punto, a lo que le llaman a balón parado. Cuando estás ahí, es muy difícil tomar la actitud, tema de otro podcast, y empoderarte en ti y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Uno se ve diariamente ahí. Si le pones atención y te das cuenta más o menos de tus cosas, yo me doy cuenta todo el tiempo que yo vivo ahí en el paso cero. Y pasar al paso uno es un proceso larguísimo. Eh, y ese miedo, porque principalmente es miedo, es el que nos lleva a procrastinar y a chutear las cosas. Y bueno, sí, el lunes que viene, el lunes empiezo la dieta. No, la dieta se empieza en el momento que lo decidiste y ya. Esa decisión, va cargada de actitud, confianza, empoderamiento. Esas son herramientas emocionales que se trabajan, que se tienen que practicar a diario. Es ir al gimnasio. Yo converso con mucha gente y siempre que hablamos del tema emocional, yo siempre les he dicho, el tema emocional, que es lo que nos fortalece y nos ayuda y nos empodera, nos hace más consistentes, nos hace más fuertes, es un tema que es netamente práctica. Es otro trabajo. Es un trabajo como tu trabajo laboral, esto es otro trabajo. El trabajo personal es un trabajo duro, 24/7, no para en ningún momento. Y los que lo aprovechan avanzan muchísimo. No es tan difícil, es bastante simple. Lo que pasa es que requiere de un montón de herramientas que que uno las cultiva en la niñez y en la preadolescencia y en la adolescencia. Y ahí se nos complica el tema. Ahí se nos pone el tema difícil porque es la que nos lleva a divagar, a divagar y a divagar y a divagar. Y no nos permite muchas veces caer en el tema de la exploración. La exploración en todo el largo y amplio sentido universal de la palabra es salir a la aventura, sería como el subtítulo más comercial pop. Pero es así, es asquerosamente sencillo y simple. La exploración es la que nos va a llenar de vivencias para reforzar nuestra experiencia emocional. Y es algo que lo, es una cuestión que yo en mi caso personal, yo lo profeso. ¿Sería está bien la palabra? Porque es algo es una bandera que yo siempre levanto cuando converso con mis amigos, cuando hablo con gente, cuando hablo con desconocidos, cuando hablo con todo el mundo. Mi bandera siempre es la de ir más allá, de salir a. Como lo he dicho desde el principio, es complicado, es difícil, pero siempre mi invitación personal mía es ir a explorar. Vamos a explorar. Haz. Porque haciendo, investigando, saliendo, dándote el valor de salir a hacer aquellas cosas de las cuales siempre quisiste hacer. Siempre fue un sueño. Siempre fue, y de las noches de repente uno cierra los ojos y se imagina. La típica de adolescente, bueno, hasta el día de hoy, mucha gente, yo también de repente caigo ahí, me imagino tocando la guitarra, así, Todas esas cosas
que suena media fantástica y algunos dirán, es como muy adolescente, es muy de niño. Y a mí eso del niño interior sí está bueno, pero no me gusta, yo tengo mi apreciación personal bastante crítica acerca de eso. Pero, y yo lo miro desde otra manera, que es la manera de todos esos anhelos, esos deseos, esas añoranzas. La única manera de salir a por ellas es explorando. Porque unos dirán, bueno, pero tú lo estudias y lo haces y lo investigas claro, pero para eso tú necesitas tener esa actitud de explorar. Porque nadie llega y se va y se tira a la piscina una vez. Nadie va. El día que te vas a comprar la guitarra, el día que te vas a comprar el auto, o ya sabes manejar, o ya habías visto a alguien tocar guitarra, las posturas. Todo exige un mínimo de exploración. Y ese chin, como dicen los dominicanos, ese chin de exploración es el que prende la llama. Es el que dispara, el que enciende el auto, el camión, lo que quieras, el barco, lo que tú quieras. Ese chin, ese clic es la exploración. Es el mirar y a ver, y de repente vas y conversas con alguien de acerca de lo que te gustó o no te gustó. Y no lo llevemos solamente al plano ejecutorio bueno, de que mira, quiero andar en bicicleta, quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar las maracas. No, la exploración va en todo, en nuevos skills, en, en explorar para tener esa conversación que debes tener y no te atreves, por ejemplo, en ir a arreglar ese problema que tienes con alguien, con aquel o con aquello. Con un nivel de exploración. La exploración es lo que te da el chin. Tú llamas, mandas un mensaje, un simple hola para arreglar un problema en la otra persona, tú ya sabes si lo vas a poder arreglar al menos ese día. Y esos son signos pequeños de exploración. Es el atreverse a. Eh, este es un tema, por supuesto, increíblemente largo también, pero está muchísimo más acotado al chispazo, al pasar del 0 al 1. Eso es iluminador. Y es una cuestión que a los hijos, a los amigos, el que lo tiene más desarrollado, yo creo que lo ideal es evangelizar acerca de. Porque mira, se me acaba de pasar así por la cabeza. Es cuestión de darse cuenta de la gente que hace las cosas que a uno le gustan. ¿Cuál es la actitud de ellos? Yo miro mucha gente. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, bueno, porque esa gente es canchera, esa gente es osada, son desinhibidos, son así porque se han atrevido a explorar. Pero el 99.9% de esas personas que dicen, no eran así desde un principio. Toda esa gente se formó, toda esa gente se creó a sí misma a través de la exploración, la investigación, el caminar, el ir, el meterse, el aventurar. Tiene que ver, sí, con la personalidad. Mucha gente, cuando yo lo he conversado, siempre el rebate ha sido, es que lo que pasa es que la personalidad de esa gente es así y para ellos es más fácil en algunos casos, no en todos. No en todos. Yo conozco mucha gente, amigos míos, compañeros de patineta, de surf, de cosas súper densas de hacer, como son los deportes extremos, que no eran así. Y tienen una personalidad súper reservada, pero cuando ejecutan algo que aman, algo que les gusta, y se atrevieron a hacerlo, en ello nace una personalidad diferente, un lado B, que son bonitos de cultivar. Como dice un amigo, es bonito darle luz al dark side. Mucha gente se jacta de su lado oscuro, pensando que es una gracia, pero no lo es. Es complicado, es un tema denso porque tiene que ver con lo emocional, con la experiencialidad. Pero
Pero todo este tema de la exploración, del atreverse, no, lo que hace es fortalecernos, es agrandarnos, es hacernos más anchos, más amplios emocional, espiritual, en ánimo, en proyección, en ver el futuro. Te hace verlo de una manera diferente porque, tienes el encendido del auto ahí, rápido. ¡Cling! Tú lo das. Si te atreves a ponerle la mano a la llave, ya sea así, ya ese gesto, ya tú sabes que el barco, el auto, lo que sea, arranca y la cosa va. Y vas a vivir nuevas experiencias. Yo soy un fanático de meterme con eso y a veces paso por pesado. Siempre paso por pesado. Los que me conocen saben que bueno, yo soy difícil entre los grupos. Pero yo siempre profeso, porque siempre ando con esto en la boca. Dale, hazlo, dale, dale. Y cuando yo lo hago, cuando yo hago ese gesto de sentarme con la gente y me dicen, ay, pero es que a mí me gustaría andar en bicicleta. Bueno, pero ¿tienes bici? Sí, pero la tengo hace años guardada. Dale, pues, pero sal, vamos, vamos. Eso que hago yo, ese gesto que hago yo, aparte de profetizar y vamos, dale, como un poquito de cheerleader, eso no es más que yo también dándome ánimos a... Porque a mí también me cuesta salir, a mí también me cuesta hacer cosas. De repente igual me cuesta salir, de repente entrar y conversar a alguien por mi trabajo. Yo tengo que interactuar con mucha gente. Por mi tipo de fotografía, yo tengo que hablar muchísimo con gente con gente importante, con gente que tiene cosas grandes. Me toca darle la mano y pedirle una foto a gente que tienen, son gente muy ocupada, gente muy importante, gente que tiene muchos negocios. Entonces, yo a través del ejercicio de la fotografía, que me tuvo que desinhibir sí o sí, donde me tenía que ir a meter a pedirle una fotografía a un grupo de 5 señores y señoras sumamente importantes y decirle una fotito. Yo aprendí hasta regular el tono, hasta saber las palabras con las cuales yo me podía meter ahí con respeto, siendo agradable. Todo eso en mi trabajo, todas esas cosas esas barreras que yo tuve que derribar, porque ahí está el presidente de tal, y la persona que te contrata te dice, esa es la foto que yo necesito. Y el tipo está ahí, él, con la dueña de otra empresa súper gigante, con un ministro y una ministra, y tú dices, bueno, hola, buenas noches, ¿cómo está? Y ahí salen a relucir todas las personalidades, todas mis personalidades. Se mezclan, se juntan y se atreven a meterme ahí adentro. Primero porque tengo que tomar la foto, porque si no, no me pagan. O quedó mal si no la tomo, porque pasa. Hay fotógrafos que por esa misma vergüenza, que es muy difícil de derribar, dependiendo de la personalidad, algunos más que otros, muchas veces a mí me ha pasado que me he estado en sitios con otros colegas y ha venido gente de otra empresa y me han dicho, Cristian, ¿tú tomaste esa foto que está ahí con esa gente? Sí, me la puedes pasar, yo ya hablé con tu jefa, con la persona que te contrató y está de acuerdo, porque no, mi equipo no alcanzó. Ok. Y esas cosas a mí me van dando checks de logros. Y a través de los años yo he ido cultivando ese atrevimiento, ese de 0 a 1, de levantar el pie del piso e ir. Y eso, amén de hacerme a mí más generar una confianza en mí para mi trabajo, también me ha hecho entender que no es tan difícil y que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. No, pero es que es un tema de personalidad. Sí, pero lo has practicado. Y ahí es donde los argumentos y las excusas empiezan a caerse. Estoy enfocado, estoy enfocado. Y ahí se empieza a caer toda la excusa. Entonces ahí es cuando yo me he dado cuenta personalmente que es un tema de práctica. El salir el atreverse
es un tema de 0 a 1, es vencer el número cero, ese binario. De 0 a 1 es lo más complicado. Pero una vez que estás ahí, del 1 al 100, la velocidad depende absolutamente de ti. Y yo vivo yo purulo en mis círculos, instando a eso. Siempre, siempre, siempre. Ese evangelizar, porque no es la palabra que se me ocurre, porque tiene que ver con el dale, que te pego, dale. Eso también es un ejercicio para mí. Por eso Leo Mestic. Leo Mestic tiene, yo en Leo Mestic he entendido que uno ayuda para crecer. Yo mientras esté ayudando, de la manera que sea, incitándote a explorar, incitándote a tener mejor actitud, ayudándote con cual problema que tengas, con lo que sea, yo aprendo y yo me hago más grande. Y el día que yo necesite resolver un problema, tengo las variables en mi cabeza un poquito más establecidas. Y si iba a salir del problema en 15 días, sé que puedo salir de ese problema en 3 días, 4 días. Y eso se logra practicando. ¿Practicando qué? Ayudar. Todo se une, todo está conectado. Y eso tiene que ver con darte tiempo para conectarte con la gente. Y todo eso es amor, todo eso es preocuparte de... Y es tan bonito y es tan agradecido el gesto de que tú aprendes. Y en el tema de la exploración, en la autoexploración, que es el atreverse a, no deja de ser así. Es de esa manera. Mientras más te atrevas a ir, mientras más te atrevas a lo que sea, y lo repito otra vez para que quede claro que no es solamente, no tiene que ver con la bici, tiene que ver con lo que dije antes, que son temas delicados, que es el atreverte a tener esa conversación que tienes que tener, a llamar a esa persona que tienes que llamar, a arreglar el problema que tengas que arreglar, a pagar lo que tengas que pagar, a pedir ayuda, porque eso también es un tema, ahí también hay que explorar, autoexplorarte, para entenderte, para saber por qué no quieres pedir ayuda, por qué negarte a eso. Y mientras más uno se va entendiendo, mientras uno más se va conociendo, mientras más uno se explora emocional, espiritual, más rápido sales de los problemas y más fácil y más amena. Más fácil no. La vida se vive con un poquito más de calma y se evitan un montón de problemas emocionales, espirituales, para que no caigamos en el tema mental. Yo soy un firme creyente que todo eso se soluciona con una actitud correcta. Y para esa actitud correcta hay que atreverse a. Porque no es fácil. Yo lo entiendo. Cuando yo se los digo, yo se los comento, yo tengo muy claro que tiene un montón de variables muy profundas, dolorosas, pero estas herramientas, estas cosas que yo he entendido, son el inicio de y han funcionado. Yo he estado en esas situaciones, yo he estado ahí con depresión y salí porque no me gustaba y porque me atreví a. Y de eso, miles de cosas, dolores, frustraciones, problemas no con otros, sino con problemas míos también, cosas que yo dejo de hacer, que no hago, que no hice, y ahora las estoy haciendo, y ahora uno va resolviendo poquito a poco, y una de las herramientas más bonitas para eso es el explorarse para explorar. Es cuántico podrías hacer porque están dos sitios a la misma vez. Es conocerse uno mismo, es explorarse para atreverse a ir a explorar, a ir más allá. En algún podcast lo nombré, que fue una palabra que yo la tenía por normal, era la palabra extravagante. Y la extravagancia viene, Antonio Escotado decía que uno tiene que darse el derecho a ser extravagante.
Extra, como lo dije, que lo estoy hablando y me acuerdo del podcast cuando lo dije, como lo expliqué. Extravagante es ir por otro camino, ir por caminos diferentes. Más o menos, si lo googlean, a lo mejor me equivoqué, lo más seguro, pero tiene que ver con eso, tiene que ir con explorar, ir por otros caminos, ser diferente. Y para ser diferente hay que aprender, hay que conocer, hay que ir más allá. Es atreverse a salirse del carril e irse por el camino que uno vio por allá. Y eso es un tema que abarca todos los aspectos de la vida, todos por completo. Es increíble. Eh, Veo que ya tengo 28 minutos hablando. Es bastante. Nadie no aguanta media hora conmigo. Así que les voy a hacer el favor. Pero es un tema fascinante, es un tema súper bonito y yo siempre lo voy a tener como bandera, que es que decirle a la gente que se atrevan a explorar, a explorarse y a explorar. Porque te llena, te enciende la llama, enciende esa cosa que tenemos nosotros adentro, que muchas veces está dormida por la inoperancia, porque yo me incluyo, somos muy flojos, somos flojos emocionales. Hoy pensaba en ese concepto. Lo había conversado en la semana con un amigo. Tengo un proyecto que tiene que ver con lo de Domestic, pero es más con el tema fotográfico. Y hablábamos caímos en este tema de la flojera emocional, que tiene que ver con lo que les he hablado desde el principio, que es el tema de practicar el tema de la emoción. Las emociones hay que desarrollarlas y se desarrollan practicándolas, entendiéndolas y poniéndolas cada una en su lugar. Y no tenerle miedo. Porque pasa que le tenemos mucho miedo y ese miedo, todo esto que yo les he hablado, to- lo frena el miedo y nos convierte en seres inoperantes, paralizados eh, y nos deja en el mismo sitio. No nos deja movernos, no nos deja explorar, no nos deja avanzar, recorrer ciertos caminos jamás recorridos. eh, y yo siento que es un deber que nosotros tenemos con nosotros mismos. Nosotros nos debemos explorar. Nosotros mismos, a los demás y lo demás. ¿Se entiende? Que veces de repente que invento como este concepto que es yo, ellos y todo. Y nosotros nos debemos eso, nos debemos explorar. Y va desde tomar el auto e ir al sitio donde querías ir, donde que habías visto en Google o que habías visto en el reel de no sé quién, ir para allá, tomar el auto, la bicicleta, caminando, en metro, en bus, lo que tú quieras, ir para allá, a ver qué, y a tomar la foto, y a tomar tu... Va desde eso hasta lo que les decía de, bueno, solucionar problemas, conversar, solucionar nuestros propios problemas, atrevernos a... Y para eso tenemos que explorarnos. Es un tema, como todos los temas que he tocado, que son temas que son la vida misma. Son la vida misma. Y los ejemplos son la vida misma. A cada quien le calzará el guante. Y ojalá mis palabras resuenen en ti y entiendas mi idea, lo que quiero explicar. Y tú tomarás la decisión contigo mismo. Tú tomarás tu propia decisión y ajustarás y moverás y encenderás las lucecitas del tablero que necesites para, para arrancar, para avanzar. Nos los debemos 100%. No podemos estar al debe con nosotros mismos. Con mis amigos, con mi amigo Rodrigo, él siempre hablamos de eso y que para mí también fue muy iluminador. Es un tema que es muy duro, que es el tema de la muerte. Y no estar al debe es justamente caer en ese momento en el que se está apagando el telón, nos vamos, y en los últimos 5 segundos, ¿cuál va a ser mi estado emocional, espiritual, al momento de que saber que esto se acabó y me quedan 5 segundos? Cuando empieza la cuenta atrás, ¿vas a estar contento con lo que hiciste?
o vas a estar al debe con todo. Porque si hay algo triste es irse y estar pensando los últimos minutos en una llamada que pudo haber sido 2 minutos y medio, hubiese solucionado un problema que duró 25 años. Cosas como esas. Son cosas duras, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Yo trato de plantearla aquí desde el cariño, desde el amor, desde tratar de que entiendan lo que yo tengo en mi cabeza y entiendan que luego con un respeto y con un cuidado, siempre entendiendo todo lo que está allá afuera. No es mi burbuja acá donde yo vivo. Yo entiendo el mundo porque gracias al universo he podido recorrer bastante. Me falta un trecho muy largo todavía, como todo, por supuesto. Pero, y yo he tenido la gracia de poder conversar con mucha gente y de estar en estos puntos que son los que me han dado este entendimiento de para poder sanar esta cosa que yo tengo, esta idea que yo tengo en mi cabeza, que yo siento que puede ayudar a pelear esa guerra y ayudarnos a todos para ser, como les digo siempre, más grandes, más fuertes, más consistentes en todos los sentidos, emocional, espiritual. En, tu aura va a ser más brillante. Tómalo como quieras. Llévalo al plano que tú quieras. A mí lo que me interesa y a mí lo que me importa es, porque lo he visto afuera y a mí también me pesa y me duele, es el ver gente paralizada, es ver gente, porque yo he estado ahí también. Y, y a mí me interesa que la gente avance. Si yo quiero algo en mi vida es que avances, que crezcas, que seas mejor, que puedas vivir la fiesta completa. No te quedes con una idea parcial. Y todo eso necesita práctica. ¿Y qué se practica? Todas las cosas que yo he hablado en estos podcasts y lo que me quedan de estos temas, me quedan 5 más. Estoy viendo mi pizarrita. Me quedan como 5 temas más. ¿Qué son? Se los voy a decir. El tema de la disciplina, la de actitud y ayudar. Que son temas densos, que están ahí en el día a día. Y nosotros no los miramos mucho porque nos come la máquina y eso es normal. Nos come la máquina, nos come el día a día. Yo veo y a mí me pasa también. Muchas veces me siento y digo, tengo 5 o 6 días que no llamo a nadie porque estoy metido como en lo mío. Y ahí yo me empiezo a acordar de todas las referencias que yo tengo en mi vida porque me siento y trato de explorar mi cabeza y me encuentro, por ejemplo, rapidito, aquí para no extenderme tanto, sobre todo en la amistad, es un tema tan complicado y tú ves a todo el mundo metido en lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, que ni siquiera entienden que aunque sea por negocio, llamar a un amigo y sentarte 15 minutos a tomarte un café, ya eso a esa persona la libera, te libera aunque sea un rato de la máquina en la cual uno está metido. Y eso tiene que ser uno muy, conocerse mucho, parar, aprender a parar y entender, decir, ¿sabes qué? Si me siento metido en esta máquina de la cual me estoy carcomiendo y me estoy perdiendo muchas cosas de la vida. Es un tema muy loco y el tema, sobre todo en la parte, yo veo como gente lamentablemente temas laborales, familiares. Amistoso, en mis amistades tengo de todo. Y yo seré para ellos también un punto en el que van a Cristian, que vive montado en la bicicleta. Por supuesto, claro. Yo fallo muchísimo como amigo. Pero yo trato, sobre todo estos últimos años, que estoy un poco más viejo, trato de sacrificar. De sacrificarme yo y de hacer ciertas movidas para poder estar con mi gente y poder estar ahí. Y eso tiene que ver, y eso, créanlo o no, eso tiene que ver con el autoconocimiento. Siempre me siento y trato de entenderme y voy más allá y paso muros emocionales en los cuales a veces uno no se atreve a pasar para allá porque sabe que está el debe, porque sabe que estoy fallando. Pero el tema es eso,
estar ahí a balón parado y tener ese problema que yo siempre lo grafico como si fuese un celofán, un papel film. Y ahí está el problema. Es meterle el dedito al papel film así, y, y pasar. Ya, levantar la mano y hacerle así el papel celofán. Ese movimiento es el que más cuesta. Para meterse allá adentro en esa cueva oscura en la cual uno no quiere pasar. Porque da miedo, porque están todas mis carencias, están todas mis fallas, están las cosas que no hice, mis responsabilidades, están todas metidas ahí adentro. Y nadie quiere pasar. Nadie quiere pasar así, me tiro. No, algunos lo hacen, sí. Tengo un par de amigos que son bien, y los tipos, vamos con todo. Pero es eso, es explorar, es abrir esas puertas de la casa mental, sin tenerle miedo a abrir la puerta y prender la luz y bueno, vamos, resolvamos esto. Porque eso nos hace la vida nos va a hacer la vida muchísimo más. Vivir en paz. Porque todos esos debes se suman a los otros debes de todos los aspectos de nuestra vida. Es muy grande este tema. Yo lo encuentro fascinante. Porque yo veo que el día a día de la vida está ahí. En eso. Y la exploración es fundamental. Fundamental. Y ahora sí me pongo así, político, así, es fundamental para nosotros. Es fundamental para la vida. Explorarnos y explorar los mundos de los demás y el mundo en que vivimos. Ecológico. Todas las decisiones que tomamos tienen que ser buenas para mí, para mis partes y para mi entorno. Eso se lo doy a mi gran amigo Víctor, que me instaló ese concepto que es súper importante. Chicos, lo corto aquí. Hoy he hablado como un loco. Esta mañana me fui a tomar un café y me puse a conversar con los baristas y estuvimos como 40 minutos hablando de café, de vino, de té. Unas conversaciones exquisitas, maravillosas, porque son nuevos, no me conocen a mí, pues ya conocieron que hablo mucho, así como ustedes ya saben que hablo muchísimo. Así que, pero eso, lo corto hasta aquí, lo dejo y los dejo con esa invitación a explorarse, a explorar y a explorar con este gesto de todo, para que vivamos un poquito más en paz y seamos más grandes, crezcamos y vivamos un poquito más en paz. Eso, chicos, los dejo. Besos, abrazos, agradecido por todo, agradecido por YouTube, agradecido por todo. Y nos vemos en un próximo capítulo, que va a ser esta semana porque tengo mucho que conversar con ustedes. Nos vemos, que estén muy bien. Los quiero.